Este video va a explicar intervalos en reales. ¿A qué se refiere con intervalos? Si yo quiero marcar todos los números reales, marcaba una recta y los números reales estaban completando esa recta. Para la izquierda estaban todos los números negativos, el 0, imaginémonos acá en el medio, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Hasta llegar, siguiendo hacia adelante, 2, 3, 4, llegando hasta el infinito, más infinito. Y si tomo los negativos, menos 3, menos 4, menos 20, menos 100, menos 1000, hasta menos infinito. Entonces, los números reales se representaban en una recta. Si yo quiero tomar una parte de los números reales, por decir los números entre el menos 2 y el 2, sin incluir al menos 2 y sin incluir al 2, todos los números que están en la recta real en esta parte, entre menos 2 y 2, estaría incluido el menos 1, el 0, el 1, el 1,5, el 1,99, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo expreso a eso? Cuando hablo de intervalos que no incluyen los extremos, se habla de intervalos abiertos. Justamente los intervalos abiertos se simbolizan con un paréntesis y no incluyen los extremos. Este no incluiría el extremo menos 2 ni 2. Llega hasta el lado del menos 2, pero no lo incluye al menos 2. Por eso se llaman intervalos abiertos. ¿Y cómo se expresa esto? ¿Qué expresión se usa? Se usa una desigualdad para expresar esto. Se expresa de esta manera. Menos 2 menor que x menor que 2. Esta expresión, así como está menos 2 menor que x menor que 2, indica que son todos los x pertenecientes a los reales, a los números reales, que cumplen esa condición. Están entre menos 2, el menos 2 es menor que x, y a su vez ese x es menor que 2. De esa manera se expresa un intervalo abierto, que es el que dibujé ahí. El que dibujé y marqué acá, que son todos los números entre menos 2 y 2. Y la expresión sería algo así, ¿no? Menos 2 menor que x menor que 2. Ahora, los intervalos también pueden ser cerrados. ¿Qué significa cerrados? Cerrado significa que incluyan los extremos. Que incluya al menos 2, por ejemplo, si voy a dar el mismo ejemplo. Y supongamos que este no va hasta 2, sino va hasta 3. Bueno, y que incluya los extremos. Eso se expresa colocando un corchete. Recién vieron que yo coloqué en un paréntesis. Ahora en los extremos coloco un corchete. ¿Qué indica el corchete? El corchete indica que incluye al menos 2 e incluye al 3. Esta vez el intervalo lo hice un poquito más adelante. El anterior abierto lo había hecho hasta 2. Este decidí hacerlo hasta 3. Para explicar lo que es un intervalo cerrado. Entonces la expresión de esto se usa una desigualdad, pero se usa el signo menor o igual. Menos 2 menor o igual que x menor o igual que 3. En este caso. Gráficamente sería lo que está marcado ahí y x pertenece a los reales. Ese símbolo significa pertenece. Eso expresa cualquier número x perteneciente a los reales tal que cumple esa condición, que está entre el menos 2 y entre el 3, incluyendo los extremos. Eso se trata de un intervalo cerrado. ¿A qué se refiere con intervalos mixtos? Los intervalos mixtos son los que incluyen un extremo u otro. Por ejemplo, si yo quisiera marcar acá menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Y un intervalo que incluya el menos 5, pero que no incluya al 0. Entonces acá yo pongo un paréntesis, ahí en el 0. Serían todos los números reales que están entre menos 5 y 0, incluyendo el menos 5, pero no el 0. ¿Cómo se expresa esto? Se pone menos 2, menor o igual que x, menor que 0, y por supuesto x perteneciente a los reales.
eso se refiere a cualquier número x que está entre menos 5 y 0, incluyendo al menos 5, pero no al 0. Eso sería un intervalo mixto. Bueno, en este caso el segundo extremo es abierto y el primer extremo es cerrado. Podría dar otro ejemplo donde el intervalo incluya, sea abierto, acá por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ese intervalo que incluya al 3 positivo, pero no al 3 negativo. ¿Cómo se expresaría eso? Todos los números que están en ese intervalo serían menos 3 menor que x menor o igual que 3. Entonces eso estaría expresando todos los números que están entre menos 3 y 3 sin incluir el menos 3, pero incluyendo, fíjense que dice menor o igual, el 3. Cualquier número perteneciente a los reales que cumple esa condición es algún número que está en esta parte. A eso se llama intervalos. Entonces repasemos. Intervalos abiertos no incluyen los extremos. Intervalos cerrados sí incluyen los extremos. En los intervalos abiertos se expresa mediante un paréntesis y se usa el operador menor para poder identificar esos números. Y el intervalo cerrado se usa el corchete y se usa el operador menor o igual, ¿sí? Y el símbolo, esa E al revés, significa pertenece. Bueno, como dije, también los intervalos pueden ser infinitos. ¿Cómo sería el caso de un intervalo, como dice ahí, infinitos? Los intervalos infinitos pueden ser que uno de los extremos no tenga uno de los extremos. Por decir, yo quisiera decir todos los números mayores que 2. Todos los números mayores que 2 estarían de esta manera hasta el más infinito. ¿Cómo expreso todos los números mayores que 2? Bueno, acá pongo un paréntesis que abre, marco todos estos números y esto continúa para siempre. Entonces, ese intervalo, ¿cómo se expresaría? Sería un intervalo infinito y sería x perteneciente a los reales. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir? X es mayor que 2. Con tal de que x sea mayor que 2, ya está. ¿Sí? Ese es un intervalo infinito, ¿no? Y también podría ser infinito, pero hacia el otro lado, hacia la izquierda. En este caso es infinito contando hacia la derecha. Por ejemplo, decir x perteneciente a los reales, tal que x es menor o igual que menos 3. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se expresaría x perteneciente a los reales, tal que x es menor que menos 3? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo a que si yo acá tengo, por ejemplo, el menos 3 ahí, tengo el menos 3 ahí y números menores que menos 3. Bueno, menores que menos 3 son el menos 4, el menos 5, etcétera. Para acá lo incluye al menos 3, entonces yo pongo un corchete y es hasta que se cansa de ir para el lado izquierdo. Desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo el menos 3. Bueno, de esto se trata el tema intervalos. ¿Para qué lo vamos a usar a continuación? Para definir funciones por intervalos. Vamos a definir funciones por intervalos, donde la fórmula de la función va a ser una cosa para una parte de los reales, para otra parte la fórmula de la función va a ser otra. Para eso se utiliza esto y para eso es que estoy tratando de explicar este tema.